Está con nosotros la senadora Claudia Ruiz Massieu, ella fue secretaria de Relaciones Exteriores. Bienvenida como cada miércoles, Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Juan? Pues muy contento de recibirte para conversar sobre este tema a profundidad. No es un tema nuevo, ya teníamos ahí la postura del secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores ahí en el Senado. A mí me interesa mucho saber cuál es tu postura, pero sobre todo cómo observas esta situación que se dio el día de ayer. Pues mira, no es un tema nuevo, como tú dices, lamentablemente. No solo es recurrente que esté tan visibilizado cuando hay elecciones en Estados Unidos, presidenciales sobre todo, sino que ahí subyace todo el tiempo. Y creo que eso es parte de lo que en México tenemos que acabar de asimilar para instrumentar políticas de acciones distintas, muy amplias e integrales hacia Estados Unidos, porque este sentimiento xenófobo donde México es la piñata, los mexicanos son la piñata, se busca criminalizar recurrentemente a los migrantes irregulares, pues es permanente. Se nota más cuando hay elecciones, se nota más cuando hay un gobernador como el gobernador Abbott que no se tienta el corazón y lleva ya pues muchos intentos, ¿no? de elevar la posibilidad desde su autoridad como gobernador de poder incidir en la deportación de mexicanos, en tomando medidas tremendas, como te acuerdas las de las boyas, los alambres de púas, etcétera. Y esta operación que se llama Operation Lone Star, que echó a andar hace unos meses y en el marco de la cual se inscribe esta ley SB4 de Texas, que busca pues que sea un delito ser un migrante irregular, que las autoridades estatales puedan deportar o los jueces también ordenar la deportación de los migrantes a México principalmente. Y esto pues es lo que tiene este jaloneo entre el gobierno de Texas y el gobierno federal de Estados Unidos, en donde Texas dice, si yo lo único que estoy haciendo es garantizando que se cumplan las leyes federales en materia migratoria. Y el gobierno de Estados Unidos dice, no, tú estás yéndote un paso más allá y esto es inconstitucional. Y este jaloneo que vemos ahorita entre el Quinto Circuito de Apelaciones Judicial, el gobierno de Texas, y que tiene suspendida momentáneamente la ley, que por cierto entró en vigor temporalmente unas horas el martes, y quién sabe qué tantos efectos haya tenido sobre cuántas personas, pues tiene que ver con eso. Ahorita está suspendida por temas, digamos, de procedimentales. No han entrado a la constitucionalidad y pues se va a apelar cualquiera que sea la decisión del Quinto Circuito y previsiblemente llega a la Suprema Corte otra vez. Y así nos las vamos a estar llevando hasta que llegue a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Claudia, ¿qué perspectiva le ves a la determinación que ahí se pudiese tomar de una ley que se ha señalado incluso desde el mismo gobierno de los Estados Unidos que es inconstitucional? Mira, yo creo que no hay duda de que es inconstitucional. Creo que la Corte va a eventualmente a determinar eso. Creo que mientras tanto, pues podemos ver otros estados que puedan tomar medidas similares. Cuando Texas lanzó esta operación Estrella Solitaria, Lone Star, 14 otros estados de la Unión Americana respaldaron al gobernador Abbott. Incluso enviaron personal y efectivos para apoyar el esfuerzo del gobierno tejano contra la migración ilegal. Dice, contra la migración, el tráfico de drogas y el tráfico de personas. Incluso el día de ayer, otro estado, Iowa, ya expidió una ley similar. Es decir, entre peras y manzanas, ¿no? Pues en lo que se decide en los tribunales, pues todo el mundo va a aprovechar, ¿no? Nos cae la pausa. Regresamos contigo, ¿no, Claudia? Regresamos. Seguimos hablando de este y otros temas. Usted que nos escucha, no se vaya. Con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros y gracias, senadora Claudia Ruiz Massieu, por aguantarnos el corte. Estábamos hablando de esta ley SB4 y lo vamos a seguir haciendo, pero bueno, rápidamente ya nos diste aquí un panorama de lo que acaba de suceder en las últimas horas, de lo que se prevé que pueda suceder en la Suprema Corte de los Estados Unidos, que después de una avalancha de amparos terminará cayendo allá esta ley, que claramente me señalas es anticonstitucional, pero es un tema que tiene tintes electorales
y es un tema que también viene de mucho tiempo atrás, tanto como la relación que tenemos con los Estados Unidos. Exacto. ¿Seguimos siendo el patio trasero de los Estados Unidos, Claudia? No, de ninguna manera creo que seamos el patio trasero, somos socios, y desde luego en una relación muy asimétrica, pero socios que le aportan muchísimo bienestar, riqueza, inversión, crecimiento, talento a Estados Unidos. Te lo pregunto por esto, perdón, Claudia, pero ¿te acuerdas de este libro del embajador Davidoff, que fue embajador de Estados Unidos en México? ¿El puercoespín? El oso del puercoespín. Estados Unidos es el oso, un animal gigante, grande, y además se levanta y mide todavía más metros, entonces puede apantallar a cualquiera e intimidar a quien lo voltee a ver. Y a México hacía la analogía de que es un puercoespín. Ojo, que el oso se puede espinar con el puercoespín. Ya sabe el oso que se puede espinar. Fíjate que eso es parte de lo que yo creo que nos ha faltado un poquito en México. No hablo de esta administración exclusivamente, hablo en general. Un poco quizá por ser el puercoespín, ¿verdad? Nos falta un poco creérnosla, ¿no? Esta potencia que sacamos a relucir cuando vemos este tipo de cosas, estas leyes, estas, las narrativas de Trump, horribles de Trump o de los candidatos de ese estilo que hablan pestes de los mexicanos, y salimos y decimos, no, pero es que contribuimos y damos cifras, ¿no? Miles de millones de dólares a la economía estadounidense, nuestro comercio, nuestro talento, los mexicanos, los emprendedores, en fin, todo esto que es cierto, pero no tenemos la articulación de una estrategia de Estado, no de gobierno, que trascienda gobiernos, que tenga que ver con un esfuerzo pedagógico permanente a la sociedad de Estados Unidos en general, de lo que significa México para ellos, de lo que hacen nuestros migrantes, de por qué además estamos total e irremediablemente enlazados en nuestra prosperidad, nuestra seguridad, nuestra sustentabilidad como región. A ver, pero las implicaciones que tendría que cumplieran las extorsiones que, por ejemplo, Trump nos hizo cuando dijo que nos iba a cerrar las fronteras. ¿Qué les pasa a ellos si nos cierran las fronteras? Se colapsa la economía. ¿Qué pasa en Estados Unidos? No solo de los estados fronterizos, principal socio comercial. Por cierto, nuestro principal socio comercial de los estados fronterizos, de Estados Unidos, es Texas, ¿no? Y ves a Texas en esta política antimexicana que resuena con muchos de los tejanos, pero que también está inscrita en un tema electoral. Entonces creo que nos falta hablarle más permanentemente a los estadounidenses, no solo a los demócratas, no solo a los republicanos, no solo a los políticos, no solo a la comunidad empresarial, a toda la sociedad estadounidense, que tiene que ir asimilando esto que a México aporta. No somos el patio trasero, nos necesitamos para todo lo que ellos quieran como objetivos nacionales, necesitan a México, somos socios y aliados estratégicos. Pero este esfuerzo que se debe desplegar, insisto, de manera permanente, obviamente como punta de lanza, nuestros consulados que hoy requieren mayor respaldo para abrazar a nuestra comunidad, que en el marco de la contienda electoral, en el marco de lo que está pasando en Texas, se siente seguramente, como se ha sentido cíclicamente, como me tocó a mí verlo y atenderlo cuando fui canciller en 2016, se siente un poquito asustada, ¿no?, ante esta retórica, incertidumbre tremenda de si me van a pedir papeles, me van a deportar, en fin, todas estas cosas que pasan y que son cíclicas, que debemos de manera permanente tener una estrategia para contenerlo, pero sobre todo para en el mediano y largo plazo cambiar la forma de ver a México y a nuestra comunidad y a la que reside allá particularmente por parte de los americanos. Y te doy un dato que a mí me impactó. A ver. Arizona, que es uno de los estados, de los 6 estados donde se va a decantar la elección presidencial de Estados Unidos, estos estados battleground que les llaman, es un estado que ganó el presidente Biden por los pelos en 2020. Es un estado con una gran población latina, hispana y mayoritariamente mexicana. Esa población la ha estado perdiendo el presidente Biden, a pesar de que Arizona ha tenido políticas muy fuertes, similares a las de Texas históricamente, contra la comunidad mexicana y la comunidad migrante regular. Y a pesar de que todavía la mayoría de los hispanos de Arizona dicen, yo voy a apoyar a los demócratas, cada vez son menos y se cierra un poco esa brecha. Y dicen,
Yo apoyo una ley o una política que regularice a los migrantes irregulares, pero en 83%. Pero el 67% de esos latinos que viven en Arizona, que dicen mayoritariamente apoyar al presidente Biden en este caso, dicen, tenemos derecho en Estados Unidos, el gobierno, los americanos, de tener una política que asegure o haga más segura la frontera y menos porosa. Entonces hay como una contradicción también porque hay identidades, digamos, que no se circunscriben nada más en soy mexicano estadounidense o mis papás fueron irregulares y yo ya soy y tal. O sea, hay una gran complejidad, incluso para la población hispana y mexicano estadounidense, no es tan blanco y negro. Entonces, creo que México como país debe desplegar una estrategia muchísimo más fina, muchísimo más integral, que le hable a la sociedad americana en general desde muchos ámbitos. Desde lo cultural, desde lo el ámbito cultural, educativo, desde el ámbito, desde luego, político, eso es permanente, ¿no? El ámbito empresarial, porque tenemos que ir construyendo no solo otra narrativa, sino otra, una identidad distinta de nosotros frente a ellos, de ellos frente a nosotros y de la comunidad mexicana, más de 30 millones entre los nacidos en México que residen allá, los que son segunda, tercera generación, que tiene pues aristas bien complejas y que no hemos acabado como de aquilatar ni de hacerlo parte de una estrategia de largo plazo. Y solo resucitamos estos esfuerzos que son valiosos, que son importantes, que hay que hacerlos, cada 4 años cuando hay elección, cada 8 cuando nos toca al mismo tiempo. Y bueno, recientemente pues todas estas elecciones que nos ha tocado con el candidato Donald Trump, que es una pesadilla para México, y que tenemos que estar preparados para los siguientes meses, estar viendo este tipo de narrativas tan horribles, tan injustas, tan discriminatorias y xenófobas, pero pues desde el candidato presidencial para abajo, ¿no? Los gobernadores, los candidatos a cualquier cargo de elección popular allá, pues ¿por qué? Porque resuena. Si resuena con parte de un electorado que tiene un componente hispano o incluso mexicano, no la parte de la narrativa de odio, pero sí la parte de decir tenemos derecho a cerrar nuestra frontera o a cuidarla mejor o a impedir, ¿no? La migración irregular. Pues yo creo que estamos frente a un fenómeno social muchísimo más complejo que la retórica política, aunque la mala retórica política haga uso de ese sentimiento para obtener un beneficio electoral. Es oportunista la mala retórica política y les funciona y puede llegar a funcionar. ¿Y por qué funciona? Que ese es el punto. Es lo que tenemos que atacar, ¿no? Más profundamente y con una estrategia muchísimo más sofisticada, me parece, como país, y con muchos aliados que tenemos allá que no piensan, afortunadamente, como Donald Trump y sus cuates, como el gobernador Greg Abbott. ¿Te acuerdas de esta película, la llamada Un día sin mexicanos, que era como entre parodia, era como un chiste, que pasaría un día amanece en los Estados Unidos y no hay un solo mexicano y colapsa el país y al rato los ves a ellos intentando cruzar la frontera a ver qué estaba sucediendo? Pues parece en ciertos momentos que esto podría llegar a ser una realidad. Entonces, ¿qué sucedería, te pregunto, Claudia, si ante la primera extorsión que recibamos de cualquier presidente de los Estados Unidos, pues decimos, órale, ciérranos la frontera? ¿La cierran? Pues eso es parte de lo que este paquete, ¿no? Migratorio que estaba impulsando el presidente Biden contemplaba como una medida extrema, ¿no? El cierre de la frontera, de los cruces comerciales, ¿no? Si se rebasaban los topes y todo esto que estuvo a punto de pasar y que hubiera sido el sueño de los republicanos hace algunos años, y hoy ve tú a ver que sean los demócratas los que están tratando de impulsarlo para tener como un marco de mayor certidumbre. Yo creo que es inimaginable lo que pasaría si se cerrara la frontera. En el sentido del impacto económico, en ambos lados de la frontera, incluso en los 3 países que conformamos la región de Norteamérica, por ya la articulación y la pues imbrincación que tenemos en las cadenas productivas, en las cadenas comerciales, en la coproducción.
obviamente el componente humano, que sería tremendo, por también los millones de personas que forman parte de una comunidad binacional fronteriza, que cruzan ida y vuelta varias veces al día para estudiar, para trabajar en ambos lados de la frontera, para atenderse médicamente, en fin, es inimaginable. Pero ¿qué pasa efectivamente cuando te amenaza un país y tú cedes, como cedimos cuando nos amenazaron con el tema de aranceles al acero y al aluminio en México? Y cedimos en la parte migratoria y prácticamente somos ahora un tercer país seguro con los sin simplificar, ¿no? Sin simplificar un tema complejo, pero sí sin los beneficios, bueno, pero cedimos no en la práctica, ¿no? A ver, decía Donald Trump que iba a construir un muro en la frontera de México con los Estados Unidos y que lo íbamos a terminar pagando nosotros, los mexicanos, y nos imaginamos muchos pues que iba a ser un muro de concreto, claro, de ladrillos y que no íbamos a pagar el muro es la mano de obra, pero ahí está ese muro y lo estamos pagando nosotros, claro, porque nuestra Guardia Nacional, nuestras Fuerzas Armadas están llevando a cabo las tareas que tendría que estar llevando a cabo la Border Patrol de los Estados Unidos. Entonces, te pregunto, mirar al sur, como se dice utópicamente, es muy ingenuo decir, empezar a hacer alianzas con países de Centroamérica y de Sudamérica más fuertes de las que tenemos para poder, pues un poco, dejar de tener esta relación tan complicada con los Estados Unidos. Pues mira, no sé si nunca dejemos de tener esa relación tan complicada. Lo que sí creo es que los flujos migratorios se tienen que gestionar. No es un problema que se resuelva porque la migración humana pues es tan vieja como la humanidad, ¿no? O sea, es natural buscar espacios de mejores condiciones de vida, en otro lugar. Pero sí creo que se tiene que abordar nuevas formas de gestionar el fenómeno migratorio en nuestra región, justamente con una visión de responsabilidad compartida y de gestión compartida, con Estados Unidos, incluso con Canadá, con, desde luego, los países de Centroamérica, y México debe liderar ese esfuerzo por las condiciones únicas que tiene, ¿no? De ser el país de tránsito, origen, destino, retorno de la migración. Tenemos que pensar un poquito fuera de la caja, distinto de lo que hemos hecho pues en décadas, históricamente. Me parece muy bien cuando se habla de vamos a atacar las causas estructurales de la migración. No se hizo en este gobierno, no se inventó el agua tibia, se ha hecho décadas. Eso hay que hacerlo siempre, pero no es suficiente. Hay que ayudar, desde luego, a Centroamérica a construir capacidades institucionales, mejores oportunidades de desarrollo. Se ha hecho, se hace por parte de México, de otros países, de Estados Unidos. Pero necesitamos otras cosas que funcionen. Y hoy no han funcionado. ¿Cómo cuáles? Dime dos. Pues a lo mejor te diría pensar en una institución nueva, multilateral, regional, que pueda gestionar y recibir y gestionar y decidir fondos, no solo de nuestros países, que desde luego tendríamos que aportar todos, sino de la comunidad internacional y otros países, para invertir en proyectos que generen esta infraestructura en los países originarios. Pero le dan el dinero a los países en guerra, se va ese presupuesto a Ucrania por parte de los Estados Unidos. No, es que justamente ejemplo, ¿no? Lo que no vamos a ver, me parece, mucho más en el futuro, es Estados Unidos diciendo yo voy a seguir dando dinero sin cesar, o lo que dé, que tampoco es demasiado, pero para Centroamérica, vamos a decir, para atacar las causas estructurales. Creo que necesitamos instituciones que generen no solo mayor confianza a los países donantes, sino que gestionen desde un punto de vista, digamos, apolítico hasta donde sea posible, instituciones financieras de inversión para proyectos de infraestructura, para proyectos de desarrollo. Por ejemplo, estoy hablando como un ejemplo, ¿no? Un panorama ganar-ganar. En los países que generan la migración. O sea, pensemos en cosas distintas a lo que hemos hecho, no porque lo que hayamos hecho esté bien o mal. Creo que mucho ha sido bueno todos en México, pero pues es insuficiente y con un problema adicional. Hoy tienes empalmadas las rutas y la administración de las rutas por parte del crimen organizado, de los migrantes, del tráfico de personas, del trasiego de drogas pues son los y que del tráfico de armas. Claudia, cuando se
endurecen las medidas migratorias, ya sea en Texas o en otro estado, en todos los Estados Unidos, quienes terminan ganando pues son las personas que trafican personas. ¿Por qué? Porque no vamos a parar la migración, porque siempre habrá gente que quiera ir a México o a Estados Unidos a buscar mejores oportunidades de vida. Entonces, creo que México debe imaginar nuevas fórmulas, nuevas políticas, nuevas acciones, nuevas instituciones regionales y liderar ese esfuerzo, porque si no somos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Estamos en la posición única para poder encabezar un esfuerzo de reflexión de qué otras cosas podemos hacer, qué ejemplos encontramos en otras fronteras complejas del mundo que hayan tenido éxito o que hayan fracasado, porque pues también hay que aprender de lo que no funciona. Claro, ¿no? Para no repetirlo. Sí, yo creo que la nuestra con los Estados Unidos debe ser la frontera más complicada, bueno, pero de todo el mundo. Pues es la más grande todo el tema además comercial que justamente hace inviable cerrar la frontera, el tema de coproducción que tenemos, de inversión recíproca, de comunidades binacionales, pues la verdad hace inviable cerrar la frontera. Es una frontera muy porosa. Bueno, pues hay que gestionarla de otra manera. Y hay que aprender que la frontera no de Estados Unidos con México, pues no necesariamente, o con el mundo, no está en el Río Grande, sino está más abajo, en Centroamérica. ¿No? Así es. Oye, Claudia, nos quedan un par de minutitos, pero no quiero dejar de preguntarte sobre las elecciones en Rusia. Se llevan a cabo, pues era lo que esperábamos, pero hay que tomar en cuenta que el único opositor real que tenía Vladimir Putin murió en una cárcel en Siberia. En condiciones súper... Bueno, nadie tenemos duda, ¿no? Pero ahora sí que nadie tiene duda de lo que pudo suceder ahí. Y pues previsiblemente ganó Putin otra vez, lo vamos a tener ahí muchos años, recrudeciendo su posición dura frente al mundo, frente a Europa, aliándose con otros países, generando pues tensiones a toda la comunidad internacional. Y bueno, pues Ucrania resistiendo esta invasión, pero como una alerta para el resto del mundo, ¿no? Si no le ponemos un alto como comunidad internacional a los abusos de Rusia, como es el tema de pues que tu principal opositor, por ejemplo, muera en una prisión que tú administras, que puedes invadir un territorio de otro país y la comunidad internacional no encuentra cómo frenar ese tipo de cosas, pues irá expandiéndose este tipo de actitudes apoyadas por otros países afines a Rusia y que están pues buscando la generación de un nuevo orden mundial y la revisión de las reglas que tenemos desde la posguerra de la Segunda Guerra, desde el 45. Juan, ya me voy para dejarte con tu ya nos vamos a una pausa. Pero te tengo un reclamo. A ver. Me debes un queso cotija y cuando me lo des, yo te voy a regalar un libro que te iba a traer hoy, pero si no vi el queso cotija, no te lo puedo dar. Que se llama Érase un país verde olivo, militarización y legalidad en México, que acaba de salir hace unos días. Tiene muchos autores de gente que respeto muchísimo, como aquí lo espero y aquí está el queso. O Sergio López Ayón. En una semana nos vemos. Y lo platicamos. Usted no se vaya. Órale.